Ok, buenas. Sí, el día de hoy vamos a ver lo que es una composición de funciones. Necesitamos un conocimiento previo, que es la fórmula notable, ¿verdad? La fórmula notable que se ve en octavo año. Este es un conocimiento que nosotros necesitamos para poder resolverlo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos 2x más 1 a la 2. Y este mismo caso funciona exactamente igual, aunque sea un más o sea un menos. Puede ser un menos en vez de ser más 1, ¿verdad? Puede ser menos 1. El caso es exactamente igual. Ok, lo vamos a acomodar de la siguiente forma. Vamos a poner 4 paréntesis. El primero va a ir a la 2. Como estamos un más aquí, siempre va a ir un más. Ponemos un 2, siempre va a ir un 2. Primero a la 2, ok, aquí, así. Más. Y acá ponemos otro paréntesis a la 2. Okay. Esa es la forma de acomodarlo. Okay. Primer paréntesis a la 2, más porque estamos hablando, porque el paréntesis en el original tiene un más. Siempre ponemos un 2, dos paréntesis multiplicándose, más, que siempre va a ser un más también. Y el último paréntesis a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? En el primer paréntesis ponemos el 2x. Entonces sería 2x a la 2 más 2 por otra vez repetimos el primer término, que es este de acá. Este es el primer término y el de acá es el segundo. Entonces aquí va a ir el primero, aquí va a ir el primero, aquí va a ir el segundo y aquí va a ir el segundo. Ese es como el orden. ¿Ok? El primer término es 2x por segundo término es 1 más 1 a la 2. ¿Ok? Nada más hacemos la potencia, 2 a la 2, 2 por 2, 4. Le ponemos el exponente al 2 más. Se multiplican todos los números, 2 por 2 por 1, 2 por 2, 4 por 1, 2 por 2, 4 por 1 y 4, ¿verdad? 4 y mantenemos la letra. Más y 1 a la 2 es 1. ¿Ok? Y esa es la fórmula resuelta, ¿verdad? Vean que nada más es de seguir el orden y hacer las propiedades. En internet hay muchos videos de esto, de la fórmula notable, y ahí los pueden revisar, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, ok. A veces escribe un poquito más. Vamos a ver. Ok, 2x menos 4 a la 2. Mantenemos lo mismo, ¿verdad? Y ponemos un paréntesis a la 2. Que como aquí hay un menos, aquí va a ir un menos. Después sigue el 2, sigue por un paréntesis, por otro paréntesis. Y después, en el último término, siempre vamos a poner un más. Siempre, siempre va a ser un más. Más y el segundo a la 2. ¿Verdad? Entonces, ok, lo que hacemos, sustituimos, ¿verdad? Recordamos que este es el primer término y que este es el segundo. Entonces, mantenemos ese mismo orden, ¿verdad? Primero va a ir aquí va a ir el azul, aquí también, en los dos primeros paréntesis, y en los dos últimos va a ir el de color rojo, ¿verdad? Acá y acá. ¿Okay? Siempre se mantiene ese orden. Entonces, hacemos la fórmula. Entonces sería 2x a la 2. El exponente tiene que elevar a los dos, ¿verdad? Menos de la fórmula, 2 por otra vez 2x por el 4. Vean que yo aquí no pongo ningún signo, ¿verdad? Los signos no los vamos a poner. Sigue el más de la fórmula y al final va 4 a la 2.
Si viene un número y una letra y están elevados a la hoz o a la potencia que sea, el exponente se lo pone a los dos, tanto a la letra como al número. 2 a la 2, 4. X a la 2 también. Okay, y ahora se multiplican todos, mantenemos el menos, multiplicamos todos los números de este término de acá. 2 por 2 por 4, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16x, porque la letra se mantiene de ese término, más 4 a la 2, que es 4 por 4, que es 16. Okay, y ese sería resuelto, ¿verdad? Ya ven que es algo muy sencillo, ¿verdad? Y eso es un conocimiento que ya ustedes lo vieron en octavo. Ok. Ahora sí viene la parte de lo que es la composición de dos funciones. La composición es una relación que existe entre dos funciones, y lo que llegamos es que tenemos de una función f y una función g. Y al componer, digamos, tenemos dos funciones, una f de x y una g de x, ¿verdad? Entonces, cuando las componemos, lo que hacemos es que f o g sería f o g de x. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que metemos una función dentro de la otra, en pocas palabras, ¿verdad? Eso es en pocas palabras lo que hacemos, que agarramos la función, la que tiene el f de x, y cambiamos esa x por lo que es la función g de x. Se oye un poco como complicado, pero no es tan complicado. ¿Okay? Dependiendo del orden, ¿verdad? También. ¿Okay? Entonces, muy importante que, digamos, si la composición es f o g, cambiar el lápiz, la composición es si es f o g de x. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos f y metemos el g dentro de la f, ¿verdad? Y si es g o f, o sea, al revés, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si es al revés? Entonces, lo que hacemos es que dejamos el g afuera y adentro del g metemos el f de x, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Ahora sí, vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo en concreto para, pues, darnos un poquito más de cuenta de cómo está, cómo es que se hace. Okay. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Bueno, vamos a resolverlo de las dos formas. Primero hacer un f o g y después un g o f. Entonces tenemos la función f de x que tenemos una función f de x que es igual, que es 2x más 1. Tenemos una función g de x también, que es x a la 2 más 2x. Entonces, queremos hacer el primero, f o g. F o g de x. Entonces, ¿qué es eso? Eso es, en f yo meto el g de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? De recuerdo, vamos a ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces, f o g de x, en pocas palabras, es sustituir lo que tiene la x en el f por el g de x.
vean que el f de x original, el que está acá arribita, ¿verdad? Este de acá, tiene 2x más 1. Entonces, donde está esa x, ponemos el g de x. Entonces, ¿cómo sería? 2 por g de x más el 1. Recordemos que f originalmente era 2x más 1. Entonces, este x que está acá lo cambiamos por el g de x. Y recordemos, cuando hay un número y una letra, en medio hay un por, ¿verdad? Eso también hay que recordarlo. Entonces, vean lo que hacemos. Lo que hacemos es sustituimos la letra, las variables, que si aquí después del 1 viniese 1x, por ejemplo, entonces ahí también hay que sustituir esa x por el g de x, ¿verdad? Ok, y ahora ya casi vamos a terminar esta parte. Hacemos lo siguiente. Tenemos 2 por... ¿Quién es g de x? Originalmente, ok, g de x... Nuestro g de x que está acá. Originalmente es todo esto de acá, ¿verdad? Esto es g de x. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sustituimos. Y cuando vamos a hacer una sustitución, a cambiar una letra, o en este caso el g de x por un grupo de términos, entonces lo que hacemos es poner un paréntesis, paréntesis, y ponemos lo que es g de x. ¿Cuánto es g de x? Es x a la 2 más 2x. Cerramos paréntesis más 1. ¿Ok? Entonces ahora hacemos la propiedad distributiva, ¿verdad? De este multiplica con este y se multiplica con este, ¿verdad? ¿Ok? Entonces 2 por 1x a la 2 serían 2x a la 2 más 2 por 2, 4x más 1. Y ese es el criterio final. Entonces f o g de x es 2x a la 2 más 4x más 1. Entonces vean que es muy sencillo, solamente que hay que hacerlo despacito para que podamos hacerlo bien. Y recordar que cuando viene f o g, entonces g, que es la segunda función, es la que va a ir adentro de la x, ¿verdad? Entonces va adentro de la x y después ¿qué hago? En la función que está afuera, digamos en el caso de cuando hacemos f o g, en f yo cambio todas las variables x por el g de x. Y luego hago la sustitución, ¿verdad? Del valor que tiene g de x originalmente, que es lo que está encerrado en cuadrito rojo. ¿Ok? Vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo para ver cómo nos va. En el segundo ejemplo tenemos que usar la fórmula notable, ¿verdad? Que ya ahí la estuvimos revisando, y si no, en internet hay varias formas de resolverla, entonces pueden usar cualquiera de las que hay en internet, por eso no hay ningún problema. Ahora tenemos que hacer g o f, bueno, manteniendo los mismos, que f de x es 2x más 1 y que g de x es x a la 2 más 2. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer g o f, al revés, g o f de x. Entonces ya sabemos que g o f es g de f de x, ¿verdad? Entonces ahora nada más tenemos que hacer la sustitución. Entonces eso es igual. Entonces en todas las x que tiene el g las tenemos que cambiar por f de x, ¿verdad? Entonces ven que tiene x a la 2 más 2x. Entonces recordamos que vamos a hacerlo así para que no se nos olvide. G de f de x sería, ¿ok? X a la 2 más 2x. Ok, entonces en estos términos que están acá, en este de acá y en este de acá, yo tengo que poner f de x acá y f de x acá. Ya tengo que sustituirlos. Ok, entonces vamos a sustituir. Quitamos esto de acá.
Quitamos esto acá. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces, más 2 por, que aquí iría nuestro f de x, ¿verdad? Aquí va, vamos a escribir un poquito mejor. Entonces acá sería f de x, todo entre paréntesis, a la 2 más 2 por f de x. ¿Okay? Entonces recordamos que originalmente ahí, según g, tenía x a la 2 más 2x. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la x del x a la 2 por el f de x. Y cambiamos la x del 2x por f de x, por ese simbolito, ¿verdad? Y ahora nada más sustituimos. ¿Okay? ¿Quién era f de x? Ah, bueno, f de x es 2x más 1. Entonces volvemos a sustituir. Mantenemos el paréntesis. Paréntesis. Ya no pongo f de x, sino pongo lo cual, digamos que el criterio que tiene. Entonces recordemos que el criterio de este f de x de acá y de este f de x de acá está dado aquí. Esta parte que está de color rojo. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el f de x por 2x. Entonces sería 2x más 1 a la 2 a la 2 más 2 por, recuerden que cuando hacemos la sustitución usamos el paréntesis, paréntesis 2x más 1, ¿verdad? Okay, entonces ahora resolvemos primero la fórmula notable que es 2x más 1. ¿Verdad? Entonces recordamos que cómo se hacía la fórmula notable de 2x más 1, ¿verdad? Esta parte de acá. Solo vamos a hacer eso. Entonces 2x más 1 a la 2 es igual. Entonces recordemos que el primer término es este de acá, que hacemos los paréntesis. Aquí, hacemos a la 2. Como aquí hay un más, aquí yo pongo un más. 2, que siempre va un 2 acá, por paréntesis, paréntesis, aquí va un por. Al final va un más, siempre va un más. Todo eso a la 2. Ok. Entonces acá va el azul. Y aquí vamos a usar otro color que es el verde. Y aquí va el verde. Ok, entonces vamos con el azul. El azul va aquí y va acá también. Y el verde va en los otros dos. Siempre ese va a ser el esquema para acomodarlo, ¿verdad? Entonces esto es igual 2x a la 2 más 2 por 2x por 1 más 1 a la 2. Cuando es un solo término, nada más lo pueden poner. No es necesario que lo pongan en paréntesis. Lo de paréntesis es para más de un término. Okay. Hacemos esto. Recuerden que si están elevados el número y la letra, el exponente se lo pone en los dos. 2 a la 2 es 2 por 2, 4. X a la 2 más, y multiplicamos todos estos. 2 por 2, 4 por 1, 4. 4x más 1 a la 2 es 1 por 1 y es 1, ¿verdad? Que todo eso que hicimos solamente fue para resolver la fórmula notable, o sea, lo que está dentro de ese paréntesis que está elevado, y lo demás no lo hemos resuelto todavía, ¿verdad? Entonces ahora nada más hacemos una sustitución. En vez de poner todo lo que está de color naranja, ¿okay? Toda esa parte de color naranja, lo que vamos a poner es lo que nos acaba de dar, que es el 4x a la 2 más 4x más 1, ¿verdad? Todo eso era lo que estaba de color naranja. Okay, y ahora ponemos las demás partes que no ha cambiado. Más 2 por 2x más 1. Okay. Ven que esa parte no ha cambiado nada, se sigue manteniendo igual. Okay, ahora vamos a hacer la propiedad distributiva. Vamos a distribuir este, se multiplica con el de acá y se multiplica con este otro. Okay. Se mantiene la parte primera, 4x a la 2
más 4x más 1 más 2 por 2, 4, x, la letra se mantiene, y 2 por 1, 2, ¿verdad? Ok. Esta es un poco más larga. Ahora sí, tenemos que sumar o restar los términos semejantes. Estos son los términos que tienen el mismo exponente y el mismo factor literal. O sea, tiene que ser exactamente igual, la misma letra con el mismo exponente. Entonces vean que el primero es 4x a la 2. 4, no hay ningún otro término entre el grupo que está acá que tenga un x a la 2. Entonces significa que ese no tiene con quién sumarse. Entonces nada más lo bajamos. Ok, ahora vamos con los que solo tienen x. Tenemos uno acá y uno acá. Cuando sumamos, nada más sumamos el factor numérico, o sea, el numerito que está delante de la letra, y mantenemos la letra como está. Entonces 4 y 4, 8. 8x más, y ahora vean que acá tenemos el 1 y ¿verdad? Esos dos términos son números que no tienen letra, o sea, son números normales, y esos dos se suman. Entonces 2 más 1 más 2 son 3. Son 3, ok. Entonces ya tenemos la composición hecha. Esta sería nuestra nueva composición. Ya sabemos que nuestro G o F de x es igual a 4x a la 2 más 8x más 3. Y esa sería la respuesta final. Ven que sí es un poco laborioso porque sí hay que hacer varios procedimientos, pero si ustedes siguen el procedimiento como al pie de la letra, no van a tener ninguna dificultad para poderlo resolver, ¿verdad? Y en la parte de acá está la lista de los ejercicios. Son 3 composiciones. Bueno, pues ¿qué pasa cuando viene composición de f y f? No hay ningún problema. Si viene la composición que es, digamos, el mismo término, pues nada más meten el f dentro de la misma f, ¿verdad? O sea, eso no es como que tan complicado. Es más complicado cuando son con potencias, por ejemplo. Pero cuando es meter f en f, eso no es como tan complejo, ¿verdad? Entonces, como que las más difíciles, considero yo, son como la 1 y la 2. Pienso yo que son como las más difíciles, las demás no son tan difíciles. Como si f es 2x más 1. Entonces f o f de x sería pues meter a f dentro donde está la f de x, ¿verdad? Sería cambiar en f la x por f de x. Sería 2, pero entonces eso sería que f de x es igual 2 por, y cambio la x por f de x, ¿verdad? F de x más 1. Entonces ahora nada más, bueno, recordamos que el f de x, ¿cuánto era? Es acá, 2x más 1, ¿verdad? Entonces cambiamos este f de x por ese 2x más 1, recordando que se mantiene el paréntesis, ¿verdad? Esta parte más 1. Ahora usamos la propiedad distributiva, que ya la habíamos visto, que multiplica este de acá y multiplica el otro, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Entonces 2 por 2, 4. Mantengo la x. 2 con más. 2 por 1, 2. Más. Y el 1 lo bajo, ¿verdad? Entonces sería 4x. Y estos dos se suman. Más 3. Y eso sería todo. Vean que es algo muy sencillo cuando es componer la misma función. Como en la 4. El 3 no lo hacen porque el 3 sí es un poco más complicado. Y el 3 no lo hacemos por eso. Eso sería todo, muchachos. Cualquier duda que tengan, pues me consultan. Lo de las fórmulas notables lo pueden consultar en internet por aquello que tengan alguna dudilla con eso.